Bienvenida Pilar Coveñas hoy a nuestro programa Aquí Ahora. Para nosotros es un lujo contar con tu presencia y sabemos que venís desde lejos, así que muchas gracias por eso. Y el tema del cual vamos a hablar hoy con Pilar es tan importante y creo que es la persona, Pilar, para hablar de este tema y me animaría a decir en la Argentina misma, de verdad lo digo. Y el tema es asistencia personal, así que la primera pregunta va en línea para que nos puedas iluminar a todos. ¿Qué es la asistencia personal o qué es un asistente personal? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un lujo para mí también estar acá. Y también es un lujo poder hablar de este tema, de la asistencia personal. Porque hoy hablamos de la asistencia personal como un recurso humano en el marco del derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Y es uno de los recursos más claves. Son esos recursos que sin ellos estamos dando pasos atrás en los derechos de las personas con discapacidad. El asistente personal fundamentalmente es una figura de apoyo para todas aquellas personas que así lo requieran para llevar una vida acorde a sus decisiones y a sus gustos y pareceres. Es imposible hablar de la figura de asistente personal sin hablar de la vida independiente, que es un derecho y también es una filosofía y es un movimiento. De hecho, el movimiento de vida independiente es previo al movimiento social de personas con discapacidad, que un poco le da el origen. Así que es como una figura muy clave dentro de un espacio clave también. Y cuando hablamos de tareas, ¿no? Digo, para que la gente se imagina qué tipo de tareas, porque fuiste muy clara, es una figura de apoyo al derecho de la vida independiente. Pero ¿qué tipo de funciones o tareas hace un asistente personal? Un asistente personal es un apoyo para asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir su vida de acuerdo a sus decisiones, como dijimos recién. Entonces, el asistente personal apoya en todo lo que esa persona requiera para poder desarrollar su vida como quiera. Entonces, la gama de funciones y de tareas es diversa porque depende de las necesidades y requerimientos de cada persona y depende del tipo de vida que cada persona pueda vivir. Y ahí hay como una gama que podemos ubicar como algunos tipos de funciones. Funciones, por ejemplo, vinculadas a lo personal, colaborar en vestirse, en lavarse los dientes, en ir al baño, asearse, en comer. También apoyo a la comunicación, sobre todo en aquellas personas, por ejemplo, usuarias de comunicación aumentativa alternativa. La figura del asistente personal puede ser un apoyo a la comunicación, puede ser un apoyo a la movilidad, desde ir conduciendo hasta ir impulsando una silla de ruedas. También puede ser un apoyo a la toma de decisiones. Esto puede ser útil para personas que requieran, por ejemplo, apoyos para organizar su día, para ir de un lugar a otro, que quizás pueden movilizarse, pero si se pierden les cuesta resolver la situación, digamos, ¿no? Depende del tipo de vida que tenga cada persona. Pero fundamentalmente es una prolongación del cuerpo de la persona con discapacidad. Pero es una figura que debe ser lo más transparente posible. Entonces debe asegurar que esa persona pueda hacer su vida de forma plena sin que sea una figura que tome decisiones sobre la persona con discapacidad y su vida. Entonces diría que eso es como una prolongación del cuerpo de la persona, pero debe ser lo más transparente posible y depende de lo que la persona quiera hacer y las características de la persona, las funciones. Pero en general podemos ubicar como en esas líneas, por ejemplo. Me surgen dos preguntas con justo lo que estabas diciendo. Por un lado, si hay algunas competencias o alguna competencia que sería deseable que tengan los asistentes personales, y por otro lado, si es para asistir a personas de cualquier edad, digo niños, adolescentes, adultos, ¿hay alguna restricción en cuanto a las edades para recibir lo que es asistencia personal o contar con asistencia personal? Empiezo por la última. En realidad cuando hablamos de vida independiente, muchas veces se asocia un poco a la adultez o a la juventud, digamos. Pero, sin embargo, como dijimos, es un derecho, está en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
es el que habla sobre vida independiente en la comunidad, y ahí incluye la figura del asistente personal como un apoyo. Esa convención es para todas las personas con discapacidad, no solo las personas jóvenes y adultas. Pero a su vez hay un estudio temático sobre el derecho a la vida independiente que incorpora el asistente personal para niños y niñas, considerando que debe haber, por supuesto, un diálogo con los tutores y tutoras de esos niños, digamos. Pero los niños y niñas también tienen derecho a la vida independiente y pueden requerir este tipo de apoyo. Solamente que el estatus de los niños y niñas es diferente al de los adultos en un montón de cuestiones, y eso también debe involucrarse en cómo se piensa el trabajo con este o esta asistente personal. Por un lado. Por otro lado, en función de estas condiciones que debe reunir un asistente personal, digamos, independientemente que sea asistente de niños, niñas o jóvenes o adultos o adultas, tiene que ser una persona, en principio, confiable, que la persona confíe, digamos, porque pensá que es la prolongación de tu cuerpo, es alguien que va a estar con vos en situaciones muy íntimas, muy privadas, que va a escuchar muchas conversaciones, que va a formar parte de tu vida privada, en tu hogar, con amigos, amigas, con parejas. Es una persona que tiene que ser muy respetuosa de la privacidad de la persona con discapacidad. Tiene que ser confiable también porque si vos tenés que organizar tu vida y necesitas apoyo para eso de asistentes personales, esa persona tiene que ser puntual, por ejemplo. Porque si, digamos, uno sabe que cuando vos llegás tarde como asistente, la persona va a llegar tarde a la escuela, al trabajo o digamos, y entonces tu trabajo depende del trabajo de esta otra persona. Y esto que decía al inicio, también confiable porque es una relación laboral, tiene esta característica, la asistencia personal y el usuario, la usuaria. Es una relación laboral, pero muy íntima. No es una relación de amistad, es una relación laboral, pero es muy íntima y requiere negociaciones, acuerdos, y requiere partir de una gran confianza. Por eso también, a la hora de elegir, de seleccionar asistentes personales, justamente esto debería ser elegido de acuerdo al encuentro entre el potencial asistente y usuario y ver qué les parece a ambos ese vínculo. No debería ser que te otorguen un asistente, que otra persona elija a tu asistente. Por eso es que las personas con discapacidad tienen el derecho de elegir sus propios asistentes porque tienen que construir ese vínculo tan íntimo que involucra el respeto a la privacidad, la confianza, la puntualidad, que realmente lo mejor es conocer a alguien y como trabajar un poco el vínculo antes de definir el vínculo laboral, como trabajar el vínculo personal antes de definir el vínculo laboral. Claro, tiene características muy particulares esa relación. Me surgía la pregunta por algo que recién decías y algo que me parece que genera confusión en muchas personas de nuestro ambiente y porque es una figura mucho más conocida en Argentina, en nuestro país, en las ciudades, que es la figura del acompañante terapéutico. Y me ha pasado de cuando estamos hablando, teniendo charlas o lo que fuera, y uno habla del tema de asistencia personal, es muy frecuente que algún acompañante terapéutico o alguien que conoce acompañantes terapéuticos que preguntan y dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre un acompañante terapéutico y un asistente personal? Porque a algunas personas les parece que es lo mismo. Entonces, ¿nos puedes contar cuáles serían las diferencias, por favor? Está buenísima esa pregunta porque justamente hay mucha confusión y hay muchas diferencias y digamos, de alguna forma pensar en avanzar sobre el derecho a la asistencia personal no tiene que ver, no es un avance en desmedro de los acompañantes terapéuticos, digamos, ¿no? Son cosas diferentes. El acompañante terapéutico, ya un poco la palabra indica, su término indica, es una figura del campo de la terapéutica y es una figura que viene, en esto, bueno, yo no lo voy a desarrollar mucho, solo para pensar las diferencias, pero por ahí podés agregar algo más, es una figura que viene a cumplir un rol dentro de lo que un médico o médica, psiquiatra o psicólogo indica como tratamiento para una persona. Podría ser pensado como un apoyo en ese marco. Entonces,
las decisiones sobre el margen de acción de los acompañantes terapéuticos las toma un equipo médico, no las toma la propia persona. Y la razón para el acompañamiento de los y las AT es justamente una situación que tiene que ver con una terapéutica, digamos, ¿no? Es como una porción de la vida y son como unas prácticas que además la formación de los acompañantes terapéuticos también tiene que ver con cuestiones del campo de la salud mental y es un poco ese el campo. Entonces las decisiones las toma un médico o médica que indica como parte del tratamiento este tipo de apoyo como un apoyo terapéutico y la formación de esta persona tiene que ver con el campo de la salud mental. En cambio, los asistentes personales son figuras que no toman ninguna decisión sobre la vida de las personas con discapacidad, ni las toman, ni hacen cosas que dicen otros, digamos. Es central la persona con discapacidad y sus decisiones para fijar las tareas del asistente personal. En ese sentido, también la formación es diferente, porque no hay como una formación tan específica, pero sí algo muy importante en la formación de asistentes personales es, por ejemplo, problematizar miradas que todos tenemos de las personas con discapacidad como personas que quizás no pueden vivir solas, no pueden tomar decisiones sobre sus vidas, o que es mejor si uno decide por ellos porque ellos no van a saber muy bien cómo hacer. Esa mirada que es muy común, esa mirada benevolente, decir, bueno, yo te ayudo y un poco te digo qué hacer, digamos, ¿no? Que es algo que se trata de evitar. Y también tiene que tener formación en la perspectiva del modelo social y de derechos de la discapacidad, que ubica la voz de las personas con discapacidad en el centro. Y también tiene que tener formación en la filosofía de vida independiente, que es una filosofía que habla sobre la autonomía desde otra perspectiva, que no es oponer la autonomía a la dependencia. No es esa mirada de las personas con discapacidad como dependientes, considerando que otros somos independientes. Se parte de considerar que hay una diferencia entre la independencia y la autosuficiencia. Que yo no pueda ejecutar las acciones no quiere decir que no pueda tomar las decisiones sobre todas las cuestiones relevantes a mi vida, digamos. Y tiene otra diferencia que también tiene que ver con el empoderamiento de las personas con discapacidad, tiene que ver con construir esa voz y ese poder sobre sus propias vidas. Entonces no dejar que otros decidan cosas por ellos y ellas, sino decidir ellos y ellas cómo quieren vivir su vida, con quiénes, en dónde. Y por otro lado, tiene que ver con esta idea de qué queremos decir cuando decimos que alguien es dependiente o alguien es independiente. Y eso es muy interesante, porque se parte de pensar que en realidad somos todos interdependientes. Y no es que las personas con discapacidad son dependientes y no pueden hacer cosas y hay que decidir por ellos, y que el resto somos independientes. Lo que tiene interesante el movimiento de vida independiente es que nos devuelve esa pregunta sobre nosotros mismos también. ¿Es verdad que quienes nos consideramos independientes lo somos? ¿O es verdad que todos necesitamos apoyo para tomar decisiones? Necesitamos apoyo para movernos, para nuestras vidas. Somos una sociedad que vive porque nos ayudamos mutuamente. Quizás lo que haya son mayores grados de requerimiento de apoyo o momentos de la vida donde uno requiera más apoyo. Pero no existe esta diferencia entre quienes nos consideramos independientes y quienes los consideramos dependientes. Todos dependemos de todos. Y pensar la sociedad desde ese lugar es algo que nos permite no solo pensar el lugar que les damos a las personas con discapacidad y sus decisiones sobre sus propias vidas, sino que nos ayudan a revisar también nuestro propio lugar y nos ayuda como a revisar nuestra propia mirada. La asistencia personal es un apoyo, pero todos realmente necesitamos apoyo y todos podemos dar y recibir apoyo. Y en ese sentido las personas con discapacidad también pueden ser un apoyo para personas sin discapacidad en otros sentidos, digamos, ¿no? Pero bueno, esta figura de asistente personal es una figura bastante central del movimiento de vida independiente y es una figura de apoyo que es bastante necesaria para que las personas con discapacidad puedan ver efectivizado ese derecho.
Pilar, te quería preguntar que nos puedas contar, pedir que nos puedas contar sobre experiencias que hay sobre la asistencia personal en otros países, porque sabemos que en Argentina todavía estamos en pañales en relación a esto. Pero, ¿cuál es la historia de otros países que nos pueden enseñar? El movimiento de vida independiente surge en Estados Unidos entre los 60 y los 70. Ahí hay una figura que es como el gran referente, que es Ed Roberts, que es una persona con discapacidad motriz con altos requerimientos de apoyo. Ed Roberts, además, es una figura muy interesante para quienes también nos dedicamos al campo de la educación inclusiva, porque justamente él inicia su lucha en el campo educativo tratando de ir a la escuela común y no a la escuela especial. Y luego, en ese momento en Estados Unidos, había algunas universidades donde ofrecían apoyos a personas con discapacidad para estudiar ahí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con los veteranos de la guerra, digamos, ¿no? Pero Ed Roberts decide ir a la Universidad de Berkeley, en California, porque era la universidad donde mejor estaba la carrera que él quería estudiar. Y esa universidad no tenía los apoyos que él necesitaba para vivir. Entonces lo alojan en la enfermería. Y entonces a partir de él empieza a tomar como asistente personal a su hermano, cosa que yo soy hermana de personas con discapacidad y digamos, también es una de las razones por las cuales tiene que existir esta figura del asistente personal. No quiero extenderme, pero sabemos que el apoyo a veces viene igual, pero viene de la familia, por ejemplo, y esto es algo que no es adecuado ni para la propia persona con discapacidad por su vida, y tampoco para las familias quienes con mucho amor colaboramos, pero que, digamos, son, yo quiero ser la hermana de mi hermano, no la asistente, digamos, ¿no? Y eso sabemos además que en general somos las mujeres las quienes tomamos tareas de cuidado. Y esto tiene, ya sé que me fui para otro tema, pero digo, tiene repercusiones negativas también en la economía de las familias, que hay muchas personas que deben dejar el trabajo para apoyar. Entonces, esta figura realmente es una figura de apoyo a la persona con discapacidad, pero que si no está, es probable que las familias ocupen esos lugares. Como fue el caso de Roberts, por ejemplo, que su hermano empezó a colaborar como asistente personal. Pero luego él empieza a contratar a compañeros o personas que estaban en la facultad como asistentes personales. Y va como creando esta idea. Y él origina el movimiento y en ese momento empiezan a más y más personas con discapacidad a querer tener asistentes personales y una vida independiente, y se va generando así este movimiento a partir de estos valores. El empoderamiento, tener como el poder sobre tu vida, el poder de decidir con quién, cómo y dónde vivir. A partir de ahí se empiezan a generar lo que se llaman los centros de vida independiente, que en Estados Unidos están muy extendidos, que son espacios dirigidos por personas con discapacidad que colaboran en encontrar viviendas accesibles, en que los, no tienen obras sociales, pero los planes Medicare, Medicaid les puedan financiar asistentes personales, viviendas accesibles, transportes, etcétera, y empieza a generar como este movimiento. Luego surge el movimiento, o en ese momento, pero un poquito después, surge el movimiento social de personas con discapacidad, muy en línea con este otro que no es tan conocido como sí el movimiento social de personas con discapacidad. Algunas personas de Europa viajan, como Adolf Ratzka, por ejemplo, viajan a Estados Unidos, conocen esto y cuando vuelven a Europa, a Suecia, a Inglaterra, empiezan a desarrollar estos tipos de asistencia personal y estos tipos de apoyo en sus países, y se va difundiendo en Europa. En Europa en este momento hay muchos países que tienen ya hace 40 años la figura del asistente personal bien instalada. Incluso en España también está muy desarrollada y tiene un movimiento muy fuerte de vida independiente, que es el Foro de Vida Independiente y Libertad. Y bueno, son estos servicios que son espacios dirigidos por personas con discapacidad también, ¿no? Y ahí está un poco En América Latina no tenemos tanto desarrollo. Costa Rica está teniendo algunos desarrollos más fuertes, Brasil tiene algunos desarrollos,
y diría que Argentina es como el tercer país, pero en la región esta figura es un gran área de vacancia. Te traigo y vamos a nivel local porque es lo que nos compete y nos interesa mucho, en la Argentina y la región también, por supuesto. ¿Qué nos puedes decir, digo, para ir como cerrando y resumiendo? Pero hay 3 puntos, creo, muy importantes para analizar, que tu análisis a nivel local, que tienen que ver con marco normativo, o sea, qué herramientas tenemos hoy, financiamiento de esta figura, y formación de esta figura. Si podés dar como una síntesis de estas 3 cosas en relación a la asistencia personal en Argentina y región. Argentina. En cuanto a la normativa, en nuestro país la convención es ley y tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, cada paso que no sea hacia adelante de asegurar esta figura es un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, tenemos la Convención que en su artículo 19 establece esta figura como clave. Tenemos además el estudio temático sobre el artículo 19 de la Convención que desarrolla también la obligación de los estados en proveer estas figuras de apoyo. Y también está la observación general número 5, donde nuevamente se hace énfasis en que el derecho a la vida independiente involucra el derecho a tener los apoyos que requieras y ubica la asistencia personal como un apoyo clave en este marco. Tenemos esas normas. Lo que no tenemos y estamos luchando son por tener leyes que regulen la asistencia personal y que aseguren que cualquier persona con discapacidad que requiera un asistente personal lo pueda tener. Desde la Asociación Azul, donde yo formo parte justo con mi hermano y mi familia, estamos luchando por una ley de la provincia de Buenos Aires para regular justamente la figura de asistente personal, pero bueno, como todo, requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero no, hay avances y retrocesos en este sentido. O sea que en realidad estamos seguros que tenemos que ir hacia ahí, porque está establecido de forma muy clara en la Convención, pero no estamos logrando con tanta efectividad que eso se traduzca a leyes que aseguren esto, digamos. En términos de financiamiento, justamente como la figura asistente personal parte en que la persona con discapacidad sea la que tome decisiones, es importante que esa persona sea la que contrate. Se recomienda en todos estos otros países donde está muy desarrollado que el Estado le pague a la persona con discapacidad y la persona con discapacidad le pague a sus asistentes, que no esté terciarizado, digamos, eso, para que tenga esta libertad. Dijimos, es un vínculo muy particular. Entonces, si alguien media y te elige, si alguien elige por vos esa persona, no puedes asegurar que puedas establecer ese vínculo tan necesario de trabajar. Entonces, lo ideal sería que las personas con discapacidad puedan pagar, elegir y entrenar ellos mismos y formar ellos mismos a sus asistentes personales. Lo mejor es que una persona tenga un asistente por muchos años, pero puede ser que la cosa no funcione en algún momento y que lo tenga que cambiar. Entonces, bueno, eso también tendría que estar en el campo de posibilidades de la persona con discapacidad, poder cambiar también fácilmente esta figura. En términos de financiamiento, en este momento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la obra social IOMA financia esta figura, pero con trámites de excepción, se financia. Muchas personas tienen asistentes personales financiados por la obra social, pero no es la situación ideal, digamos, y a veces hay demora en los pagos. En Ciudad de Buenos Aires, Copidis ofrece un servicio de asistencia personal, pero creo que tiene como un número de horas acotado. Hay como distintas situaciones. Es bueno que existan estas situaciones, pero creo que también es bueno pensar hacia dónde hay que avanzar para efectivizar realmente el derecho. En términos de la formación, en muchos países, incluso en Argentina, hay una formación básica del asistente personal que involucra sobre todo trabajar la perspectiva de la mirada de la persona con discapacidad.
esto es problematizar una mirada que seguro todos y todas tenemos sin querer, porque nos socializamos en este mundo que los ve como pobrecitos, como que hay que ayudarlos, hay que defenderlos, digamos, correr un poco esa barrera y aprender a escucharlos, a valorar sus decisiones digamos, y también en la formación se debería trabajar el vínculo, cuestiones vinculares, cómo negociar, cómo decir las cosas, cómo, digamos, trabajar, porque son personas que están muchas horas juntas en muchos ámbitos de la vida. Entonces también cuestiones vinculadas a la comunicación y a la interacción también son necesarias trabajar, entre otras. Pero esa formación siempre es insuficiente, porque la verdadera formación tiene que venir de mano del propio usuario, que es quien sabe qué es lo que necesita, y cada persona es diferente además. Hay personas que quizás requieran que su asistente sepa cosas de enfermería para cuidar, qué sé yo, alguna cuestión de formas de alimentación, de respiración, de lo que sea, y hay otros que requieren que sepan manejar cuestiones vinculadas a la epilepsia, y hay personas que no requieren ningún saber de ningún otro campo, digamos. Entonces eso es muy variable. En este momento estamos realizando ya hace varios años con la Asociación Azul cursos de asistentes personales, pero un poco bueno sería que hubiera más de estos cursos, que estuvieran más difundidos, y bueno, el único, digamos, requisito para estos cursos es que esté dictado en su mayor parte por personas con discapacidad y que esté mediado por esta filosofía de vida independiente. Bueno, clarísimo, te agradecemos un montón, Pilar, y una última cosa, digo, para aportar, sí, desde Panacea, porque para nosotros es un compromiso, ¿no? En incidencia en políticas públicas. Vamos a estar trabajando con vos para proyectar algún proyecto de ley a nivel nacional de regulación de la asistencia personal y también trabajar en aspectos de la formación, porque consideramos que es algo fundamental, ¿no? Un derecho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy acá y brindado todos tus conocimientos en relación a la asistencia personal. Gracias. Gracias a ustedes.